Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quédate hasta el final, porque pocas frases en toda la cruz son tan dolorosas, tan profundas y tan humanas como esta. Hay palabras de Jesús que consuelan, hay palabras que enseñan, y hay palabras que, cuando uno las escucha, le atraviesan el corazón. Esta es una de ellas. En medio de la oscuridad, del dolor, de la sangre, del rechazo, del cansancio, Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Y cuando uno lee eso, algo se mueve por dentro, porque esa frase suena demasiado cercana, suena como la oración de alguien herido, como el grito de alguien que ya no puede más, como ese momento donde el alma no encuentra explicación. Y aquí está lo impactante: ese grito salió de la boca de Jesús, no de cualquier hombre, no de un pecador derrotado, no de alguien sin fe, salió del Hijo de Dios. Eso significa que este momento no se debe leer por encima, no se debe tratar como una frase más de la crucifixión. Aquí estamos entrando al punto más hondo del sufrimiento de Cristo, porque Jesús no solo estaba sufriendo en el cuerpo, no era solo la corona de espinas, no eran solo los clavos, no era solo la humillación pública, no era solo la sed. Aquí estaba ocurriendo algo más profundo. Jesús estaba entrando al lado más oscuro de lo que el pecado produce. El pecado separa, el pecado rompe, el pecado deja vacío. El pecado hace que el ser humano viva lejos de la comunión para la que fue creado. Y en la cruz, Jesús, el santo, el puro, el obediente, el que nunca pecó, estaba cargando sobre sí el peso de nuestro pecado. No del suyo, del nuestro. Por eso este clamor es tan serio. No es teatro, no es una expresión exagerada, no es una frase para impresionar a los que estaban mirando. Jesús estaba experimentando en ese momento la profundidad del dolor redentor. Ahora bien, aquí hay algo bien importante que debemos entender, porque si no, se puede interpretar mal. Cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado?, no significa que el Padre dejó de amar al Hijo, no significa que la Trinidad se rompió, no significa que Jesús dejó de ser quien era, no significa que Dios perdió el control. Lo que significa es que Jesús estaba experimentando real y profundamente el horror del peso del pecado y la soledad que el pecado produce. Lo sintió de verdad. Y eso es importante decirlo así, porque si suavizamos demasiado la cruz, le quitamos fuerza al amor de Cristo. Jesús no fingió dolor, no fingió angustia, no fingió ese sentimiento de abandono. Lo vivió, sintió el silencio, sintió la oscuridad, sintió ese momento donde todo parece insoportable. Y aún así, en medio de ese clamor, dijo algo que no debemos pasar por alto. Dios mío. Eso es precioso, porque incluso en la hora más oscura, todavía hay relación, todavía hay fe, todavía hay dependencia, todavía hay entrega. No dijo, ya no eres mi Dios, no dijo, me soltaste para siempre, no dijo, todo terminó entre nosotros. Dijo, Dios mío. O sea, aún en el dolor más incomprensible, Jesús siguió aferrado al Padre. Eso ya de por sí nos enseña muchísimo. Porque hay momentos donde uno siente que Dios está lejos. Oras, pero el cielo parece callado. Buscas consuelo, pero no llega rápido. Lees la Biblia, pero el corazón sigue cargado. Te arrodillas, pero por dentro sigues quebrado. Y ahí es cuando esta frase de Jesús se vuelve tan cercana, porque Él sabe lo que es pasar por la noche más oscura. Él no te mira desde lejos diciendo, échale ganas. Él ya entró ahí. Ya estuvo en el dolor, ya estuvo en el silencio, ya estuvo en el punto donde el alma tiembla. Pero todavía hay algo más. Jesús no estaba diciendo esa frase al azar, estaba citando el inicio del Salmo 22, y eso le da todavía más profundidad, porque el Salmo 22 empieza con un clamor de abandono, pero no termina en derrota. Termina mostrando que Dios oye, que Dios actúa, y que al final hay victoria. Entonces, lo que Jesús pronuncia en la cruz no es solo dolor, también es cumplimiento, también es verdad profética,
También es una ventana para entender que, aunque el momento era oscurísimo, el plan de Dios seguía avanzando. Lo que parecía el final, no era el final. Lo que parecía silencio, no era ausencia. Lo que parecía derrota, era el camino hacia la victoria. Y aquí está una de las verdades más profundas de esta reflexión. Jesús entró en esa experiencia de abandono para que tú y yo nunca seamos abandonados de verdad. Él tomó sobre sí lo que nos correspondía. Él cargó con lo que nos destruía. Él descendió a lo más doloroso del sufrimiento para abrirnos a nosotros el camino de regreso al Padre. Por eso, cuando un creyente hoy siente que Dios está lejos, eso no significa que haya sido dejado solo en realidad. Puede sentirlo, puede llorarlo, puede vivir momentos muy oscuros, pero gracias a la cruz, el Hijo de Dios nunca está verdaderamente abandonado. Eso cambia todo, porque una cosa es sentir ausencia, y otra, muy distinta, es estar realmente solo. Y muchos de nosotros hemos confundido eso. Hay temporadas donde no sientes nada, y crees que Dios se fue. Hay oraciones que no parecen contestadas, y crees que Dios te cerró la puerta. Hay heridas largas, noches pesadas, pruebas injustas, pérdidas dolorosas. Y uno empieza a pensar que tal vez Dios ya no está. Pero la cruz nos dice otra cosa. La cruz nos recuerda que el silencio no siempre significa distancia. La oscuridad no siempre significa abandono. Y el dolor no siempre significa que Dios dejó de obrar. A veces, justo en el momento donde menos entiendes, Dios está haciendo lo más profundo. Jesús lo sintió, Jesús lo vivió, Jesús lo atravesó. Y por eso, cuando tú pasas por una temporada donde el alma está cansada y la fe apenas respira, puedes mirar a la cruz y saber que tu Salvador te entiende de verdad. No en teoría, no como idea religiosa, de verdad. Él conoce ese peso, Él conoce ese clamor, Él conoce esa noche. Pero también conoce el otro lado, porque ese clamor no fue el final. Después vino el cumplimiento, después vino la entrega completa, después vino la tumba, y después vino la resurrección. Eso significa que el abandono sentido no tuvo la última palabra. Dios seguía allí, Dios seguía reinando, Dios seguía cumpliendo su propósito eterno. Y eso mismo puede sostenerte hoy. Tal vez hoy no entiendes, tal vez hoy sientes silencio, tal vez hoy tus emociones te dicen que Dios está lejos, pero la verdad no cambia por lo que sientes. Si estás en Cristo, Dios no te ha soltado, no te ha dejado, no te ha olvidado. La cruz es la prueba. Te dejo esta reflexión para que la medites despacio en tu corazón. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos dejó ver la profundidad de su sufrimiento, sí, pero también la profundidad de su amor. Él entró en ese dolor para rescatarte. Él cargó esa oscuridad para acercarte. Él sintió esa soledad para que tú nunca tengas que vivir una separación definitiva de Dios. Así que si hoy estás pasando por un tiempo donde no entiendes nada, no te aferres solo a lo que sientes, aférrate a lo que Cristo ya hizo. Aunque te tiemble la voz, todavía puedes decir, Dios mío. Y a veces, esa pequeña frase dicha con lágrimas ya es una expresión enorme de fe. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, hay momentos en los que mi corazón también pregunta por qué. Hay momentos donde el dolor pesa, donde el silencio duele y donde no entiendo lo que estás haciendo. Pero hoy miro a la cruz y recuerdo que tú conoces perfectamente ese lugar de angustia. Gracias porque Jesús entró hasta lo más profundo del sufrimiento para salvarme. Gracias porque aun cuando mis emociones me engañan, tu verdad sigue firme. Ayúdame a confiar en ti cuando no siento nada. Ayúdame a seguir llamándote Dios mío aún en mis noches más oscuras. Y recuérdame que, por medio de Cristo, nunca estoy verdaderamente solo. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.